Buenas noches, profesora. Mi nombre es Pablo Pérez, ¿cierto? En la asignatura de mantenimiento industrial número 2, correspondiente, ¿cierto?, a la tarea de la semana número 5 en la carrera de Ingeniería de Control y Automatización. Se nos ha presentado, ¿cierto? Seguimos esta semana con los planes preventivos y en este caso se nos pidió ver esta cierta empresa embotelladora, en el cual se nos dijo, ¿cierto?, que tenemos una sala de control compuesto por lo que está acá, ¿cierto? Y más un sistema, ¿cierto?, de preparación, de automatización, ¿cierto? Y los siguientes dispositivos. En la primera pregunta y lo que yo destaco acá, ¿cierto?, puse los puntos principales, los cuales voy a tratar de resumir, ¿cierto?, para que este video sea lo más corto que se pueda. Y nos habla, ¿cierto?, acerca de los sistemas de PLC, los sistemas de control, ¿cierto?, en el cual nosotros sabemos, ¿cierto?, que tenemos como tres partes, que es la parte de campo, la parte de transmisión y finalmente, ¿cierto?, el PLC, este control, ¿cierto?, que nosotros tenemos y distribuye, ¿cierto?, ya hacia los estados de supervisión. El proceso de mantenimiento de un PLC referido, ¿cierto?, a los sistemas, nosotros tenemos dentro de esto la inspección regular, la actualización, ¿cierto?, del firmware, ¿cierto?, la calibración y los ajustes importantes de cada uno de las partes del sistema, los respaldos y la restauración del programa en caso de cualquier problema o que alguno de estos equipos se vaya a quemar, ¿cierto? Algún ordenador, ¿cierto? Nosotros tener los respaldos en alguna nube, ¿cierto?, de todo lo que se programó y siempre las pruebas y funcionamiento de acuerdo al plan de mantenimiento, si es mensual, semestral o anual. Esto, ¿cierto?, nos entrega, ¿cierto?, en todo, nos entrega, ¿cierto?, fiabilidad, continuar el proceso, prevención de falla, seguridad tanto a los equipos, a las personas, ¿cierto? Y seguridad también a la persona que invierte, ¿cierto? Porque sabemos, ¿cierto?, que un equipo, una falla siempre son costosos y especialmente en esta empresa, ¿cierto?, que es una empresa ya automatizada a granel, ¿cierto?, que nosotros podemos decir que muchas empresas ya funcionan casi las 24 horas y por lo cual es muy importante el proceso de mantenimiento preventivo en esto y cada día, ¿cierto?, los mantenedores toman más, ¿cierto?, toman mayor importancia dentro de la empresa. Dentro del sistema de supervisión SCADA, ¿cierto?, aquí tenemos algunos puntos, ¿cierto?, del SCADA en los cuales nosotros rescatamos que están dentro de acá, pero como fiabilidad, precisión en los sensores, calibración en los ajustes de los transmisores, el mantenimiento de las válvulas, ¿cierto?, el monitoreo del variador de frecuencia y los registros del análisis. La precisión en tanto en los sensores como en los transmisores, ¿cierto?, es muy relevante porque esta es una empresa, ¿cierto?, de alimentación, en el cual, ¿cierto?, los sensores tienen que pedir lo que nosotros programamos, quizás en flujo, en cómo se llama, en temperatura, tienen que ser lo más preciso posible y al igual, ¿cierto?, la información que entregan nuestros transmisores. Las válvulas también, ¿cierto?, porque tienen que dar el corte exacto, me imagino en una mezcla de sabores o de jarabe, ¿cierto? El corte exacto, ni un gramo más, ni un gramo menos, porque en una empresa como esta, nosotros si nos equivocamos en el proceso, no es que nosotros vayamos a perder unos litros, sino que podemos perder toneladas. En los variadores de frecuencia igual, ¿cierto? Que los motores, ¿cierto?, estén programados de acuerdo a lo que la placa del motor salga, ¿cierto?, para poder trabajar con ello. Y el registro y análisis de datos, esto es muy importante porque no es tan solo el histórico de los datos de producción, sino que también a nosotros nos sirve como análisis de datos. ¿Por qué? Porque para saber a veces dónde hay un punto donde quizás esté a veces produciéndose fallas en el lugar y quizás eso alterar nuestro mismo plan de mantenimiento de prevención para nosotros ver si a lo mejor ese es el equipo necesario o a lo mejor algo está desgastando mal las piezas y eso nos ayuda también a nosotros como mantenedores, ¿cierto?, a ver que esto sea lo correcto, ¿de acuerdo? Y en la última pregunta, ¿cierto?, en el proceso de llenado de botellas, ¿cierto?, en el cual nosotros vemos acá, este proceso de llenado de botellas, ¿cierto? Rescatamos los siguientes puntos: el sistema de control, ¿cierto?, sistema de supervisión, rescatamos, ¿cierto?, los sensores, las válvulas de llenado, y aquí hay otro sistema más, ¿cierto?, que yo me interesa mucho, que es el sistema de limpieza y desinfección. Las empresas, ¿cierto?, que están en esta calidad que se debe mantener, ¿cierto?, en un proceso de llenado, debemos nosotros tener un personal establecido para limpieza y encargado, ¿cierto?, de la desinfección de todo lo que tenga que ver con nuestra embotelladora. Yo puse otros puntos más quizás que no estaban allá, pero los puse acá porque cuando nos llamaron anteriormente, ¿cierto?, teníamos acá la frecuencia de mantenimiento y yo no la incluí. Por lo cual en este lugar
tuve los puntos más importantes en el plan semanal, en un plan mensual y en un plan anual, ¿cierto? Esto de acuerdo también a la intervención, porque generalmente, ¿cierto? Un plan, por decir semanal, es un tiempo más corto, son inspecciones pequeñas, son comprobaciones de algunos niveles. En cambio, un plan mensual, ¿cierto? Ya entramos en un poco más de tiempo, son actualizaciones de un software o un firmware, ¿cierto? Que nosotros sabemos que mientras eso se esté actualizando, va a haber un tiempo que el equipo no va, ¿cierto?, a funcionar. Y también, ¿cierto?, una calibración de un sensor o un transmisor, ¿cierto?, nos va a llevar un poco más de tiempo, ¿ya? Y en un plan anual, esto, ¿cierto?, tiene que ver con revisión y mantenimiento completo del sistema, un reemplazo preventivo crítico que nosotros, claro, nos ponemos de acuerdo en esto, ¿cierto?, de acuerdo a otras cosas que vamos a ver allá, ¿cierto?, y análisis, ¿cierto?, mejores de comunicación y también capacitaciones. Capacitaciones, ¿cierto?, nuestro personal, puede ser en control, supervisión, ¿cierto?, o en detección de fallas, o nuevos sistemas, o nuevas fallas que quizás encontramos y problemas que se estén presentando, ¿cierto? Y además, ¿cierto?, que hay otro sistema más que está la evaluación, ¿cierto?, y actualización de los sistemas de seguridad, que eso es muy importante en cada una de las empresas, ¿cierto?, que de cualquier amenaza externa, ¿cierto?, que nos quiera invadir en nuestro sistema. Además, ¿cierto?, este plan de mantenimiento, ¿cierto?, nos permite, ¿cierto?, eficiente nuestra empresa de jarabes. Aquí yo agregué otra cosa más, ¿cierto? La frecuencia se toman factores como las recomendaciones del fabricante, las condiciones operativas de la planta y el seguimiento constante, ¿cierto?, a realizar, ¿cierto?, estos planes de mantenimiento con los ajustes y necesidades y los rendimientos del equipo. Y esto es importante porque recordar que esto es una planta de producción, de operación, y que nosotros siempre tenemos que estar de acuerdo con ellos, ¿cierto?, en lo que vamos a trabajar y en los tiempos. Y acá agregué un pequeño cuadro, que ejemplo, que dijo un mantenimiento preventivo a general, muy general. Elegí un equipo que fue el tanque de agua azucarada, ¿cierto?, que elegimos la tarea, la frecuencia, los meses, ¿cierto?, y los estados de realización, ¿cierto? Es decir, una inspección visual es mensual, cada los meses, 12 meses, ¿cierto? En 12 meses quizás en el año, que me faltó agregarlo, verificación de sensores y transmisores trimestral, ponemos los meses, mantenimiento de válvula y calibración de sensores y transmisores y vamos viendo cómo está su estado de realización, si hay alguna observación, si vemos si la pieza sigue igual o hay que hacer algún cambio, nosotros vamos haciendo a partir de eso y después, claro, vienen ya las pautas de mantenciones, ¿cierto?, particulares por cada sensor, transmisor, PLC, válvula o lo que nosotros vamos a realizar puntualmente. Bueno, esa ha sido mi presentación, profesora, de esta semana, de la tarea de la semana 5 en esta mantención preventiva, ¿cierto?, a esta planta de embotelladora, ¿cierto?, el cual se nos ha encargado y se nos ha dado la confianza para esto. Gracias, profesora, espero que se haya entendido.